Bienvenido una vez más a tu programa Supremo.1, el regreso. El regreso de nuestro programa Supremo.1. Suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita de notificaciones y te damos la bienvenida. Hoy quiero tratar un tema muy interesante que sé que va a bendecir tu vida y la vida de tu familia. La desesperación y la situación. Escucha bien, la desesperación y la situación te pueden llevar a ti a cometer grandes errores en tu vida. ¿Qué te puede costar hasta tu propia vida, hasta la estabilidad de tu familia, de tu casa y de tu hogar? Es muy importante de que tú controle la desesperación y tenga una situación acogedora por la situación de que la vida no es fácil. La vida nos presenta diferentes escenarios en los cuales nos vemos tentados a cometer errores hace tiempo. Antes del tiempo, muchas veces nosotros nos encontramos en escenarios tan difíciles, con una situación tan grave, tan preocupante, que nos puede llevar a nosotros a todos a cometer errores y a faltarle al Señor, a faltarle a Dios. Por eso quiero compartir esta palabra brevemente, que la estuve compartiendo con mi esposa, donde estuvimos desarrollando ese tema ambos, y sé que esta palabra va a bendecir tu vida si le prestas mucha atención. Mira, que Dios te bendiga mucho. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 13, en su versículo del 1 hasta el versículo 14. Le vamos a hacer énfasis del 8 a su versículo 14. Y dice la palabra de Dios, el cual consternó mi vida cuando leí este versículo. El Señor retumbó mi cabeza cuando leí este versículo, porque ministró todo mi ser. Porque este escenario mayormente lo vivimos la mayoría de las personas aquí en la tierra. La mayoría vivimos este mismo escenario. ¿Qué escenario? La situación que nos puede llevar a nosotros a la desesperación, y la desesperación nos puede llevar a nosotros a pecar delante de Dios, a no esperar el tiempo de Dios y a desobedecer a Dios. ¿Entiende? Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. 1 Samuel en su capítulo 13, en su versículo 1, dice: guerra contra los filisteos. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micma y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Escucha bien. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Javen. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cueva, en foso, en peñasco, en roca y en cisterna. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba, se le desesperaba. Entonces dijo Saúl: tráeme el holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él, oye, le voy a hacer énfasis en el versículo, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová.
Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¡Wow! Gloria a Dios. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Oye eso, a mí me estremeció mucho ese versículo de la palabra que la esposa mía compartió conmigo ahorita. Y quise compartir este video con ustedes. ¿Por qué? Porque dentro de las razones de Saúl, está en plena guerra. Escucha bien. Está en plena guerra contra los filisteos, un pueblo enemigo. Pero lo que me llamó mucho la atención, que dice que 1000 de su ejército, comandados con su hijo, atacaron a los filisteos. Los filisteos, como se vieron atacados, buscaron su gran ejército, que eran numerosos como la arena del mar, dice la Biblia aquí. Oye, eran 3000 que estaban en ese momento de pueblo Israel en contra de 30,000 y pico de personas, más la otra cantidad del pueblo grandísimo que tenía los filisteos. El pueblo de Israel, escucha bien, a ver que el pueblo enemigo era numeroso, se asustó. Dice que unos cuantos se escondieron en cueva, otros en peñasco, etcétera, huyendo por su vida. Pero los soldados que estaban con Saúl permanecieron juntamente con Saúl. El pueblo dice aquí que se desertaba, se preocupaba. Vamos a buscar el significado de desertar. Dice desamparar, abandonar el soldado su bandera. Dice, en este caso podemos poner que se trata de una palabra que puede traducirse como el que abandona. Aquel que deserta se lo califica como desertor. Mira, dice que el pueblo empezó a abandonar a Saúl. Empezó a desertarse, empezó a preocuparse, porque el pueblo enemigo era muchísimo en contra de ellos. Saúl se ve en contra de la espada y la pared. Dice aquí la palabra que Saúl, a ver que Samuel no llegaba en el tiempo acordado, Saúl lo que hace es que él se pone a implorar el favor de Jehová. Dentro de sus razones, dentro de su conocimiento, tú podrías decir, Saúl tiene razón de hacer lo que estaba haciendo, porque él tiene un pueblo que está desertando. Él tiene un ejército enemigo numeroso. Y 3, tiene a Samuel que no llegó en el tiempo acordado. Se desespera y busca el favor de Dios, hace un holocausto, busca un animal que lo sacrificaban y elevaban ese humo, ese fuego delante de la presencia de Dios para implorar la gracia y la presencia de Dios. Pero ¿qué sucede aquí, hermano? Lo que sucede es que eso no le tocaba a Saúl. Ese era el trabajo del profeta, ese era el trabajo del líder escogido por Dios para implorar su presencia y para Dios hablarle a su pueblo a través de su profeta. El trabajo de Saúl era ser el rey, era ser la representación del pueblo de Israel como líder, pero quien tenía la ocupación delante de Dios y de estar delante de la presencia de Dios era el profeta, era el sacerdote a quien Dios escogió, y en este caso era Samuel. Lo que me llama mucho la atención de este versículo, que dentro de sus razones, Saúl entendía que él tenía razón por lo que yo te expliqué ahora, de él preocuparse y buscar, implorar el favor de Dios, pero no era eso lo que le respondía a Saúl. Eso le correspondía era a Samuel. Mira lo preocupante que es esto, hermano. Dice la palabra de Dios en el versículo 13 que me entremeció bastante. Dice que acabando de Saúl de hacer el holocausto, dice aquí en el versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibir. Hermano, acabando de hacer el holocausto, era aquí que venía Samuel. Si Saúl se había esperado por lo menos un día, 2 días, 3 días, 4 días, hermano, había recibido
un galardón grande, pero extremadamente grande. La desesperación y la situación llevaron a Saúl a faltarle respeto a Dios porque no obedeció. La clave de esto es la obediencia, porque cuando nosotros sometemos nuestra carne a la obediencia a la palabra del Señor, vamos a ver la gloria de Dios manifestándose de una manera sobrenatural a tu favor. Mira lo que me llamó mucho la atención, que dice aquí: entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Una pregunta. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Quizás primeramente Saúl no respetó lo que era el profeta, lo que era el hombre que era intercesor entre el rey y Dios, que era el profeta. ¿Entiendes? Tú tienes que aprender a respetar la unción, tú tienes que aprender a respetar la gracia de Dios y la presencia de Dios. Si Saúl había dado el valor y el respeto al ungido, al profeta, que era Samuel, este hombre había visto la gloria de Dios para él y su descendencia, porque dice la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 3 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Por eso ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si Saúl no se había desesperado, dice que Dios había confirmado su reino para siempre. Pero sin embargo, el mismo Saúl, por su desobediencia, le puso una sentencia a su reinado y a su descendencia. ¿Por qué? Porque su reinado fue traspasado a otro rey conforme al corazón de Dios, que en este caso era David, el que iba a venir en su lugar. Mira lo que me llama mucho la atención. Si simplemente Saúl había esperado el tiempo y había esperado a Samuel como le dijo que lo esperara ahí, hermano, Saúl había tenido su reinado para siempre. No era que iba a ser rey para siempre, sino que cuando él falleciera, su hijo iba a ser el próximo rey, y el hijo de su hijo iba a ser el próximo rey, porque era su rey, iba a ser el reinado para siempre. Pero en este caso Jonatán quizá había sido el rey y no había sido David, si había obedecido a Dios. Pero como él no obedeció, su reino fue traspasado a David, y su descendencia no pudo reinar, sino la descendencia de David, al rey que Dios escogió. ¿Y sabes por qué te traigo esta palabra? Porque esto nos pasa a todos nosotros aquí en la tierra, por no esperar el tiempo de Dios. Dios nos da una promesa, Dios nos da una palabra, pero para que la pongamos por obra, para que obedezcamos y esperemos en Él. Y casi todos nosotros los seres humanos no nos gusta esperar, nos gusta el efecto microondas, la cosa rápida, no nos gusta esperar el tiempo de Dios, hermano. Aquí que está el error en la mayoría de nosotros, los seres humanos, la espera. La situación muchas veces nos lleva a nosotros a desesperarnos y a no esperar en Dios. Y Dios quiere que nosotros nos mantengamos confiados en la situación y que no nos desesperemos, porque en la situación Dios se va a glorificar para que su gloria sea permanente para siempre. Esta palabra yo quiero que tú la pongas por obra, como yo también la quiero poner por obra. Sé paciente en el proceso, confía en Dios en el proceso, con lágrimas, con lloro, de rodillas. Aunque tú entiendas que lo que tú le pediste a Dios, si Dios te dijo a ti que te lo iba a dar en este momento, no esté sucediendo, y tú consideres que no vas a venir, espera en Dios, que Dios se va a glorificar. No comete el error que cometió Saúl, que se desesperó. Y si hubiera esperado un poquito más de tiempo, hubiera visto la gloria de Dios manifestarse a favor de él, de su descendencia, de su familia. Porque cuando Dios te bendice a ti, bendice a tu familia completa. Mira lo importante que es esperar en Dios. Cuando nosotros esperamos en Dios, esa provisión de parte de Dios va a traer paz a tu familia, va a traer felicidad a tu familia, va a traer gozo a tu familia, va a traer prosperidad de la buena, la prosperidad que no añade tristeza, porque la prosperidad que no viene de Dios añade tristeza, añade amargura, añade depresión. Pero la prosperidad que viene de parte de Dios trae gozo, trae alegría, trae sabiduría, y te va a acercar más a Dios, porque tú entiendes que lo que tú recibiste no fue para ti y no fue por ti, sino fue por el Dios a quien tú le serviste, que se llama Jesucristo. Alaba. Guarda esta palabra y ponla por obra. En la situación, acuérdate de Jehová. En la situación, acuérdate de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate de Jesucristo en la situación y no te desesperes.
que Dios te va a proveer. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús con esta palabra. Y te invito a que la ponga por obra y que camine conforme al propósito y al llamado que Dios tiene para tu vida. Tratemos de comprometernos todo con Dios y te aseguro que vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en los momentos más difíciles de nuestra vida. En este tiempo vamos a tener la provisión divina y cuando nos marchemos de la tierra tendremos la vida eterna, porque eso es lo que dice su palabra. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Que Dios se glorifique en tu familia. Y la palabra de Dios nos enseña que en los momentos más oscuros y en los momentos más difíciles, si ponemos nuestra confianza en Dios, sin importar el proceso, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Declara esa palabra. Dios se va a glorificar. En tu proceso Dios se va a glorificar. En cualquier proceso que esté pasando, sea de enfermedad, sea de escasez, sea un proceso, un problema familiar del hogar, Dios se va a glorificar si espera en Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Comparte esta palabra para que bendiga a tu prójimo en el nombre de Jesús. Y que Dios esté contigo. Amén.